Buen día con todos. Buenas tardes, economista. Buen día. Buenas tardes. Buen día. Bien, antes de iniciar la sesión de hoy, con respecto a los videos de las clases, ya en esta semana, bueno, ustedes ya son mi último curso de esta semana. Ya con los otros cursos nos hemos dado cuenta de que había un problema cuando se dejaba más de 24 horas para subir los videos. Esta semana justo se han subido inmediatamente después que termine la clase y no ha habido ningún problema con la subida de los videos. Por lo tanto, la clase de hoy la tendrán al instante y esperemos que en el transcurso de hoy o mañana ver que coordinando con TICS para ver si ya pueden ver el resto de videos que faltarían. Hoy sí, porque ustedes son el último curso que faltaría de subirles los test. Tendrán una semana para hacer los test correspondiente a la unidad 1, del tema 1 y tema 2. Allí tendrían 2 test. Tienen una semana para hacerlo y tienen 2 intentos para hacerlo. La calificación de la actividad será la que tengan la calificación más alta entre los 2 intentos. ¿Alguna pregunta, sugerencia, observación, comentario antes de iniciar con la sesión de hoy? Buenas tardes, economista. Yo tengo una pregunta. En el aula virtual aparece un taller que hay que presentarlo mañana. Ese taller todavía no lo pueden hacer porque faltan las clases de hoy y creo que se iría hasta la próxima semana. La próxima semana se subiría ese taller para que puedan realizarlo. Son ejercicios que deben hacerlos y no lo van a poder hacer hasta que se puedan dar esas clases. Ya listo, gracias. Sí. Con lo de las fechas, eso de las fechas se cambian, eso no hay problema. ¿Alguna otra consulta? No hay consultas más para poder dar inicio a la clase de hoy. Economista, yo tengo otra pregunta. Sobre la encuesta que mandó a hacer nuevamente, sobre las 10 preguntas que tenemos que tener 10 personas que nos encueste, ¿eso ya se puede hacer desde ahorita? ¿Y qué temas deberían de tratar? ¿Cualquiera o debe ser de ese tema? Cualquier tema referente a la carrera de ustedes. Ah, ya listo. ¿Y hasta cuándo tendríamos que tener eso? Eso tienen que entregarlo en la semana de exámenes. Eso ya lo pueden ver allá. Ustedes tienen, creo que en este momento, dos trabajos en la semana 3 que es el trabajo de investigación y tienen como una guía, creo, si les aparece. Si les aparece en como 2 actividades, es la misma actividad y tendrían la misma calificación. Y eso corresponde a la entrega a la última, en la semana de examen de este parcial, pues, ¿no? El tema ustedes lo hacen, ahí están las indicaciones, no sé si ya pueden visualizarlo. Me certifican aquello, por favor.
¿Pueden visualizar? La tarea y la guía práctica ya sale en la plataforma. Sí, ok. Ahí indica que la entrega es en la semana de exámenes. 19 de julio sale. Sí, esa es la semana de exámenes, creo. Una pregunta yo tengo. Usted dice que la actividad es la misma, tanto en la guía práctica como para la tarea. Entonces el documento lo subiríamos 2 veces, en la tarea y en la guía práctica, porque es lo mismo que está subido. Sí, es lo mismo. Es el que dice trabajo de investigación. Ese es el mismo que hay que subir de la guía práctica. Sí, es el mismo trabajo. Lo que está en investigación con lo de la guía práctica es el mismo trabajo. Si ustedes se dan cuenta, las indicaciones son las mismas. Bien, ¿alguna pregunta ahí? Sí, preferible que la suban en ambos lados. Recuerden que traten de que todos suban los trabajos. Lo más importante es que los nombres de los compañeros estén de los grupos, los compañeros que estén en grupo, que estén allí en el trabajo, pues, ¿no? No se aceptan compañeros en 2 trabajos, o tampoco no se aceptan trabajos individuales. Economista, otra preguntita. ¿Es necesariamente tener las 100 personas encuestadas? Recomendado, sí, porque esto van a tener que trabajarlo en el segundo parcial. Preferible que tengan la misma información, o si no van a tener que hacer doble trabajo, o sea, 2 trabajos. Y en el segundo parcial es como la continuación de aquí, o sea, es lo que tienen que entregar ahora, pero mejorado con lo que vamos a ver en el segundo parcial. Ya, ¿y el test va a ser teórico o práctico? Los test correspondientes a los temas que hemos visto, del tema 1 y tema 2 de la unidad 1. Entonces va a haber ambos, teoría y práctica. Muchas veces ya ha pasado de que simplemente tienen que hacer un análisis, pero como ven allí un ejercicio, un número, ya dicen que era el archivo práctico, pero nada que ver, es simplemente teórico, porque hay que analizar. A sus compañeros que están en la sala de espera, no están en la sala de espera porque no cumplen con lo que se indicó en el inicio de sesión, que deben tener su nombre completo en el perfil de ingreso. Economista, disculpe, una pregunta. Dígame. Bueno, el trabajo de investigación que se ve aquí en actividades autónomas es el mismo que la actividad práctica experimental. Eso dijo, ¿verdad? Correcto. Ya, cuando yo me meto, disculpe, actividades, contactos con el docente, ahí hay un taller. Ese taller es referente a las encuestas que tenemos que hacer de 100 personas. Ahí sería ese trabajo, pero después, claro, después de esta clase. Este taller corresponde a unos ejercicios que tienen que realizar después de las clases de esta semana y la próxima. Ah, todavía no están subidos los ejercicios, por decirlo así. Todavía no están subidos los ejercicios. Disculpe, y esa encuesta que tenemos que hacer a 100 personas está incluido en lo que es actividad de práctica experimental. Eso
esas encuestas les va a servir para poder realizar la investigación. Incluso en las indicaciones del trabajo, y dice allí, en la parte de anexos, no sé si visualizan, que deben ponerlas como anexo. Oh, ya, entiendo. Listo, gracias, economista. Sí. Economista, ¿las encuestas son entre nosotros compañeros o también se pueden hacer para otras personas? Por otras personas, pueden ser externos también. Ah, pero, ojo, que deben tener relación con el tema que ustedes están investigando, ¿no? Con el objetivo de investigación que tengan. Gracias. Bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Entonces vamos a proceder a dar inicio a la clase de hoy. Otra cosa, ustedes tienen la opción de hacer el tema de tutorías. Cada docente tiene horas de tutoría. En mi caso tengo 2 horas. Esas 2 horas están allí, ustedes la pueden visualizar, que son los días lunes y viernes, creo. Entonces, si ustedes desean algún tema de tutoría con respecto de reforzar la clase o aclarar temas de actividades sobre respecto de las actividades que tienen que realizar, lo pueden hacer en esos horarios, ¿sí? Ustedes solicitan y de allí se procede a activar esa clase, ¿no? Bien, la última clase que tuvimos fue sobre la mediana, ¿no? ¿Me confirma aquello? Sí. Listo. Sí. Entonces, procedemos con la clase de hoy. El día de hoy vamos a continuar con las unidades, con las medidas de tendencia central, en este caso, la moda. La moda nos dice que es el valor de la observación que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Hay situaciones en que la frecuencia mayor se presenta con 2 o más valores distintos. Es decir, podemos tener 2 valores o más valores como moda. Cuando tenemos 2 valores de moda, se dice que los datos son bimodales y si contienen más de 2 modas, son multimodales. En el ejemplo que vimos en las preferencias de las bebidas refrescantes, que teníamos allí la información de 50 personas, si mal no recuerdo, veíamos que la bebida que tenía mayor preferencia era Coca-Cola clásica. En este caso, como es el dato que más se repite, ese sería el valor de moda. ¿Preguntas? Vamos a proceder entonces a revisar en nuestros archivos de práctica para poder identificar la moda en los archivos que ustedes tienen
y que hemos estado trabajando hasta el momento. Muy bien. Entonces, aquí teníamos la información sobre las edades correspondientes a 50 personas. Estos datos son no agrupados, ¿sí? Porque todavía no lo hemos trabajado. Aquí todavía no está trabajado en distribución de frecuencia como ya los tenemos acá. Entonces, aquí, en estos datos no agrupados, podríamos visualizar cuáles son los datos que más se repiten, por favor. El dato que más se repite. El 26. El 26. ¿Cuántas veces se repite el 26? Cuatro veces. ¿Qué otros datos tenemos? ¿O ya no tenemos más datos que se repitan? El 32. 32. ¿Cuántas veces se repite el 32? El 33. 33. Se repite 3 veces. El 33 se repite 3 veces. El 32 también. 32 también se repite 3. El 32 El también. se repite 3. ¿Cuál más? 28. Sí, el 28, 3 veces. 3 veces se repite el 28. Bien, entonces ustedes han visualizado esos datos que se repiten. Me indican que esta información se repite 4 veces, esta 3 veces, esta 3 veces, esta 3 veces. ¿Es correcto eso? Vamos a verificar. La moda nosotros podemos visualizarlos en datos no agrupados, viendo así cuál sería el valor que más se repite. Excel nos da la opción de encontrar esos valores. Vamos a ver, aquí vamos a utilizar las funciones que nos da Excel. Ponemos moda, nos aparece 3 fórmulas, 3 funciones para poder encontrar esos valores de moda. La última aparece con un signo de admiración, en la cual nos indica que esa fórmula solo es presentada en ciertas versiones de Excel. Vamos a ver moda 1. ¿Qué es moda 1? Moda 1 nos dice que devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Entonces, los parámetros que tenemos son los de respectivos valores, o simplemente en el primer parámetro seleccionamos el rango de datos que tenemos y de manera previa nos indica que tenemos un valor de moda que es el valor 26. ¿Preguntas? Ese es con la fórmula o función de moda 1. Si nosotros ponemos moda varios, nos dice que devuelve una matriz vertical de valores más frecuentes o repetitivos de una matriz o rango de datos. Para tener una matriz horizontal debemos usar la función transponer con la función moda varios. Entonces tenemos los mismos parámetros para la función. Nosotros seleccionamos el rango de datos y visualizamos de manera previa que nos aparecen 2 valores como moda, 26 y 28. Esto quiere decir que esos 2 valores son los que más se repiten. Aquí ustedes me habían indicado que el 28 se repetía 3 veces y no, el 28 también se repite 4 veces. Entonces, pueden existir esos errores que lo podemos cometer, ya que como humanos podríamos tener esos errores, ¿sí? Aunque también a nivel de sistemas también ocurre, ya que los sistemas también son hechos por humanos y todos tenemos algo de error por ahí, pues, ¿no? Pero trata de minimizarse esos errores con la automatización de los datos. Como ya sabemos que tenemos 2 valores de moda,
vamos a ubicar esos dos valores aquí. Así como lo hicimos con la fórmula de frecuencia que nos dio un rango de datos, un arreglo de datos de los valores de frecuencia por clase, también lo vamos a tener con moda. Como ya sabemos que son dos valores, vamos a seleccionar dos casillas de manera vertical. Recuerden que de manera horizontal debíamos usar la función transponer. Entonces vamos a seleccionar las dos celdas, vamos a poner moda varios, seleccionamos el rango de datos y aquí de la misma manera que hicimos con la función o fórmula frecuencia, vamos a presionar Shift Control Enter de manera simultánea para que nos aparezcan los dos valores que corresponden a la moda. Aquí en la parte más abajo tenemos lo que les decía, utilizando la fórmula, la función transponer. Transponer, moda varios, ¿sí? De manera que los valores aparecen de manera horizontal. Teniendo en cuenta que también deberíamos señalar los números de casilleros, ¿sí? Que en este caso serían 2, para que aparezca el arreglo de manera horizontal. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok, no. Continuamos. Hemos visto aquí cómo encontrar lo que corresponde al valor de moda para datos no agrupados. En datos agrupados, en una distribución de frecuencia, dice, podemos suponer que la moda está localizada en la clase que contiene el mayor número de elementos. Es decir, en la clase que tiene la mayor frecuencia. Y la vamos a denominar clase modal para aplicar la siguiente fórmula. Entonces, allí tenemos la fórmula para calcular la moda en datos agrupados en una distribución de frecuencia, donde el MEO es el límite inferior de la clase modal, W es el ancho de intervalo de clase modal, D1 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente menor a ella. Diciendo menor a ella referente a la ubicación, no al valor. D2 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente superior a ella. Entonces, aquí tenemos los datos que habíamos trabajado con la información de 600 familias sobre sus gastos semanales en compras de víveres en los últimos 4 meses. Entonces, aquí identificamos la clase que tiene la mayor frecuencia. La clase que tiene la mayor frecuencia, ¿sí? Es la que va de 100 a 150, donde su frecuencia es de 189. Una vez que hemos encontrado la clase modal, aplicamos lo que es la fórmula, tomando en cuenta cada uno de los parámetros de la función, donde decía que LMO es el límite inferior de la clase modal, que en este caso vendría a ser 100. D1 es el valor de la frecuencia de la clase modal menos el valor de la frecuencia que se encuentra inmediatamente menor a ella, antes de esa clase modal, es decir, 130. 189 menos 130 es 59. D2 es el valor de frecuencia de la clase modal 189 menos el valor de frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente superior a ella, que es 90. Es decir, 189 menos 90, 99. Y el ancho de clase que es igual a 50. Entonces, encontrados esos valores, procedemos a reemplazarlos en la fórmula para poder obtener lo que sería el valor de moda, que en este caso es 118.67. Es decir, que de las 600 familias
hay mayor cantidad de familias que gastan $118.67. Preguntas. De la resta del límite superior de la clase con el límite inferior de la clase. Entonces, aquí nosotros tenemos, trabajando con la información de las edades de nuestra distribución de frecuencia, vamos a calcular lo que es la moda de estos datos agrupados. Primero identificamos la clase modal. ¿Cómo identificamos la clase modal? Donde tenemos la mayor frecuencia. Sería esta clase. Entonces, el LMO es el límite inferior de la clase modal. El límite inferior de la clase modal sería 31. D1 es igual al valor de la frecuencia de la clase modal menos el valor de frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente antes de esa clase modal, que es 12 menos 7, 5. D2 es igual al valor de frecuencia de la clase modal menos el valor de frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente después de esa clase, que en este caso sería 6. 12 menos 6, 6. W era el ancho de clase que encontrábamos restando del límite superior con el límite inferior. Una vez que ya habíamos encontrado los parámetros para nuestra fórmula, procedemos a transcribir la fórmula. Es decir, aquí vendría a ser el valor de LMO más el valor de D1 que divide a la suma entre el valor de D1 más el valor de D2. A eso de allí se lo multiplica para el valor de W, que vendría a ser en la celda AC7. AC7. No es ahí, profesor. Sí. El 7 es donde está haciendo el... Sí, correcto. Bien, es en la celda AC6. Y aquí cerraríamos, ¿sí?, nuestra fórmula. Procedemos a dar Enter y nos dice que el valor de moda para estos datos agrupados es igual a 33. ¿Preguntas?